Bienvenida, María. Somos todos, entonces. Sí, profe. Pueden revisar el flujo de caja primer año de operaciones, el que no tiene la inversión. Sí, profe. Hay un déficit. Profe, ¿a qué se refiere con déficit? Porque lo que está establecido ahí es porque todavía se debe el dinero de recuperar la de inversión. Ok, fíjate, ¿qué hay? El primer año ¿cuánto venden el primer año? 159.000. $159,000. Y los, y los desembolsos, 313.560. 313,000. ¿Incluye esos 313,000, incluye inversiones? No, eso, Eso es el eso año eran los siguiente. gastos. Sí, Es el año siguiente. Entonces, los egresos de operación son superiores a los ingresos de operación, lo cual genera un déficit en ese primer año. En el segundo año hay un déficit más pequeño y creo que de ahí en adelante no hay déficit. ¿Es así? ¿Sí o no? sí, Ok. Entonces, hace rato hablamos del capital. Ok. Hace rato hablamos de capital de trabajo, que por cierto, no está en esa primera columna que pudiéramos llamar el año cero. ¿O me equivoco? ¿Está? ¿No está? profe, no se escucha. O Ajá. sea, habló hace rato, pero no se escuchó el micrófono en mi Ok. caso. Trato de hablar mejor entonces. Este, el capital de trabajo aparece en el año cero. No, no se colocó. No lo consideraron. Para el flujo de caja no se consideró el capital de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? No se consideró. Debemos considerarlo porque es una erogación. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
Profe, ahí yo tenía una duda. O sea, ahorita que está diciendo que es una erogación, uno, o sea, lo colocaríamos tipo, por ejemplo, aquí arribita de las inversiones, como un desembolso también. como un bolsamiento, o sea, desembolsa para la inversión, una fila, primera columna y capital de trabajo inmediatamente abajo. ¿Sí? Ok. Entonces, eso en la primera columna, la columna de las inversiones. En la primera columna, en la columna siguiente, primer año de operación, tenemos un déficit. ¿Cómo lo cubrimos? ¿Ok? Se dan cuenta, nos damos cuenta de que no tenemos recursos para cubrir ese déficit. Y eso hay que pagarlo. O sea, eso es tan importante como el capital de trabajo. Eso haría que los propietarios del proyecto se metan la mano en el bolsillo y digan, este, invertimos más dinero, otra inversión para cubrir el déficit. ¿Sí? No sé si me explico. El proyecto no puede funcionar con esos déficits primero y segundo año. ¿Se entiende o no? Sí, pero, Ok. Bueno, ¿qué hay? ¿Revisaron ustedes? profe, Ajá. pero ¿cómo podríamos entonces solventarlo los primeros años? Allí es con la disponibilidad inicial. Vamos. Tendríamos que tener Primero, algo vamos, así como para... vamos a ver si dejamos incluir algún ingreso. Vamos a ver si duplicamos o tenemos unos gastos innecesarios. ¿De acuerdo? ¿Qué produce el déficit? ¿Sí? ¿Cuánto ganan los trabajadores mensual? 45.000. Ahí debe aparecer, ¿no? Debe aparecer en el flujo de caja. ¿Cuánto aparece en el flujo de caja? Bueno, en el flujo de caja está anual, 45.000 anual. 45.000 anuales. Ok, está bien. Esos son los salarios. ¿Qué consideran ustedes que es la parte más importante de los gastos de personal? ¿Los salarios o los beneficios que recibe por prestaciones que no están incluidas, por, por cesta ticket, por vacaciones, por utilidad? ¿Qué es más importante? ¿El salario? O sea, en cuanto a monto, Ah, los salarios. los salarios. Bueno, aunque las obligaciones están ciertamente más altas que los salarios. Ajá, están. Pero desde el punto de vista lógico, ¿cómo es? Debería ser los salarios, que es más prioridad. Debería ser el salario. Ok. Revisemos esos 93.500 que tienen ahí, a ver qué son. ¿Llegaste a eso, Sabrina? ¿Cómo, profe? Llegaste a los 93.500 en la página de Cato de Personal. Sí, porque, bueno, la tablita como lo pusimos ahí en la hoja de remuneración, está Ok. anual, pues, y ya la suma sí da 93.000. ¿Ves algún error o te parece que está bien calculado?
No, lo que pasa es que como son diferentes cargos, o sea, hay diferentes montos Ok, que al final suma ese monto final. fíjate que hay, fíjate que vi yo. Por un lado sacaron todos estas obligaciones laborales y se las suma al salario y toman todo el monto con el salario incluido, lo toman como si fueran otros gastos de personal. ¿Estaré en lo cierto yo? ¿Cómo, profe, podría explicarlo nuevamente? Que no Ok, entendí. ve la, abre, estás delante de eso, ¿no? Sí, ¿Qué en columnas la tabla. contiene? ¿Qué columnas contiene esa tabla? Tiene los cargos, la cantidad de trabajadores, La parte de los días arriba, trabajados. Ah, la de arriba, la de los los salarios. títulos, los títulos, los títulos de esa tabla, donde te voy a aparecer vacaciones. Y entonces, Ah, sí. Los días trabajados del mes, el salario mensual, lo que sería la alicuota del bono vacacional, ajá, la alicuota también de utilidades y con eso se saca el salario integral mensual. salario integral mensual. Por un lado, estás hablando de salario integral mensual, ¿ok? Sí. Y por otro lado, estás hablando del salario del flujo de caja. En el flujo de caja tiene los 45.000 primero, que es el salario solo. Y la segunda fila, que debería ser las obligaciones laborales, tienes todo ese monto que le sumaste o le sumaron ustedes. A los salarios le sumaron el resto de obligaciones y está como duplicado. ¿No lo ves? Cuando tú dices el monto que estás tomando para el flujo de caja es salario integral mensual, que en total te suma ¿cuánto? ¿93.000 o no? En mensual da Está 7.750. bien. ¿Y el anual cuánto te da? El anual sí es 93.000. Ok. Entonces, ese monto, que debería ser solamente los gastos adicionales, tiene incluido el salario. El salario está repetido. Ok, ok. ¿Lo ves o no? Tomaste el salario integral de cada trabajador Mensual. mensual y después anual para llegar a gastos de personal adicionales. O sea, las obligaciones laborales. Y no es así. Pues ya tú tenías tu salario antes. La primera fila que tú tienes es la fila del salario. Y después le sumas 93.500. No sé si me explico. ¿Lo ves o no? Sí, o sea, sí entiendo un poquito lo que me quiere decir, pero no sé, o sea, como que lo planteamos de esa manera, pero sí puede que tengo que chequearlo entonces. Sí, está De duplicado. pronto sí hay, Lo que quiero decirte es que está ajá, duplicado. ¿Ok? sí, sí hay que, entonces le tenemos que echar un ojo. Ok. Entonces, en el flujo de caja tengo lo del año cero con las inversiones, los desembolsos que dice que son desembolsos operacionales, la apertura que tienen 50 filas, el déficit primero y segundo año, ¿no es cierto? Y estos beneficios laborales. Y la falta de capital de trabajo que no está incorporada. Ok, tienes que sacar la cuenta nueva para ver si te sigue dando déficit.
¿sí? Profe, ¿y cómo nos aconseja entonces, tipo, en el primer año que no haya déficit? O sea, ya Ok. comenzando viene con un monto negativo, pero es por lo de las inversiones. Entonces, no sé cómo podríamos solventar eso para que vaya ya Ok. positivo. Entonces, primero, reformula esto. Mira, quítale el error que tenemos de beneficios laborales. Primera cosa. Ajustalo un poco y después vemos. Ojalá, ojalá te comience a dar positivo. ¿Sí? Ok, Agreguemos lo del capital de trabajo, que te lo va a empeorar un momento. Por un momento te lo va a empeorar. ¿Es cierto? Pero vamos sí. a ver eso. Y después vemos qué cosas podemos hacer. Lo importante es que tenga un flujo positivo para no enredar el flujo de caja. Profe, pero, por ejemplo, en el primer año sí se puede entonces poner, sí puede comenzar con un monto negativo. O sea, ya a medida que corre el flujo de caja hacia abajo, o sea, los ingresos y los egresos, ok, pero sí se puede poner el monto negativo arriba, comenzando, pues, el primer año. Fíjate esto. Este, yo digo, no deberíamos comenzar con ningún monto negativo. Pero esto, por supuesto, si tú le sacas los 93.000 todos los años, esto te va a mejorar. Sí, ¿Ves tú? Porque tienes un error que se repite cada año. Y no debería ser 93, sino debería ser un monto inferior. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer? Bajar ese monto. Y si está dando un déficit que no sea tan alto, súmaselo al capital de trabajo inicial. Le buscamos la vuelta. ¿Ok? O si arrancaste con un nivel de venta del 60%, sube al 65%. Ok, haz algo parecido, que no sea tan grande, que no sea tan grueso. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sabrina, vamos a estar trabajando más en contacto. sí, Yo estoy a la orden, ¿oíste? Pero quiero que ustedes presenten un trabajo, oye, más acabado. ok, está bien, ¿Sí? profe. Ok, Lo vamos a considerar, ¿no? está bien. Será Ok, así. dos cosas más, o una de ellas. Vamos a ver. Este, hay una manera distinta de calcular el BPN. Si tú te metes en la fórmula para calcular BPN, lo que tienes ahí en la tabla, te fuiste una a una, cada una de las 10 columnas, y escribiste la fórmula. Fue así. Sí, sí, ¿Por profe, qué sí. no tienes más bien, en lugar de tener eso así, tienes, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi superávit o déficit anual del primer año. ¿No es así? Ese monto Sí, que me parece ya allá arriba, yo en mi fila nueva lo voy a decir, que va a ser ese dividido entre 1 más i a la 1. Y para la segunda columna hago lo mismo. Y repito, utilizo la facilidad que me da el Excel. Y no lo tengo que tener todo en una celda. ¿Me explico? Si no sabes lo que te estoy diciendo, me lo dice y yo te mando la fórmula. ¿De acuerdo? sí. Ok. O sea, podríamos ir trayéndonos los montos de cada columna, o sea, y lo ponemos allá abajito, de manera que el VPN se calcule seleccionando todas esas celdas, nada más. Exactamente. Vas a aplicar la fórmula una sola vez y no hacer ese Ok, trabajo
engorroso en una sola celda de cada una de las columnas, de los resultados de cada una de las columnas. ¿Me explico? Ok, Y luego sí, suma y le resta la inversión y le resta lo que haya que restar. ¿Ok? sí. Entonces, hay que revisar entonces el valor presente neto, hay que revisar la tasa interna de retorno y utilizar esta fórmula que estamos hablando. Por las conclusiones, mira, yo creo que vamos a esperar qué resultado nos da para hablar de conclusión. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? María, ¿tienes algo que decir? No, profe, ya todo claro. Duro que no te oigo. Ya, claro. Sabrina, ¿necesitan que yo pase esto por escrito? Sí, profe, sería muy útil para recordar todo. Ok, está bien, de acuerdo. Vamos a ver si lo tenemos para mañana. Sí, Mira, si no sí, lo tenemos profe. mañana, el jueves después de clase. O sea, porque tengo mercado. Tengo mercado y también tengo que trabajar bastante. ¿Ok? Esto, mira, lo Ok, interesante sería que para está la bien. semana que viene tuviéramos esto, empezando la semana que viene. ¿Sí? No importa que no sea antes. Hacerle las correcciones, profe. ¿Ah? O sea, para la semana que viene ya tener las correcciones, dice. Sí, la semana que viene. Ok. ¿Te parece o lo vas a dejar para luego? Todo depende de tu Bueno, tiempo. sí, entre las compañeras y yo allí vemos cómo se nos va dando. Si lo logramos tener para la semana que viene, fino. Si no, Ok, le estaríamos consultando, profe, mire, no nos ok. cuadra así, no nos da Está bien, así. de acuerdo. Aquí, Podemos consultarle, una, ¿verdad? una, más, Cualquier. claro que sí, por supuesto, y me estoy poniendo a la orden para eso. Y segundo, Ok, es más importante que lo hagan bien a que lo entreguen ya. ¿Me explico? Yo sí, no se lo estoy pidiendo para la semana que viene. ¿De acuerdo? ok. Quedamos así. Ok, Sí, profe. Y nos quedamos a la espera de las de correcciones acuerdo. también escritas para Sí, tenerlas más precisas. ok, de acuerdo. Gracias, que estén muy bien. A usted, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias. chao María. Chao, profe. Chaito, profe, nos vemos. Bueno.